Este 7 de octubre se cumplió un año del ataque terrorista de Hamás contra Israel. Se trató de la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. 1.200 personas fueron asesinadas, muchos de ellos jóvenes, quienes simplemente estaban participando en un festival musical. Mujeres que fueron violadas, fueron mutiladas, padres ejecutados frente a sus hijos, niños asesinados frente a sus abuelos, bebés quemados en microondas. Me disculpan, pero eso fue lo que ocurrió. Yo sé que es muy fuerte, pero hay que repasar además esta historia de horror y la maldad también en su máxima expresión. Además, unas 250 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza como rehenes. De ellos, aún 100 permanecen en cautiverio. Esto lo vamos a revisar con Gabriel Ventasgal, como especialista en conflicto de Medio Oriente. Tiene varias profesiones, entre otras periodista, y con él siempre estamos consultando justamente esa parte del mundo, esa realidad muy compleja, cuya solución además para algunos resulta imposible sobre la base de que el conflicto comienza en diferencias ideológicas. Gabriel, buenas noches, nuevamente bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Gladys? Buenos días. Vamos contigo a hacer un recuento, ¿no?, de lo que ha sido este año y, como decíamos hace unos minutos, pues lo que ha sido también con el ataque del 7 de octubre una expresión de maldad suprema que preocupa y mucho y que no se puede olvidar, lo cual también desencadenó en lo que ha sido esta guerra en la Franja de Gaza, pues la respuesta del gobierno de Netanyahu, que ha ido también o ha tenido que sumar además a otros enemigos desde siempre, como por ejemplo Hezbollah. Y ahí quiero que nos puedas explicar mejor de la complejidad en la que estamos hoy en día, a qué se enfrenta Israel y sobre todo qué pretende Israel, hasta dónde quiere llegar el gobierno de Netanyahu y la coalición de derecha, qué tan factibles además son los objetivos. Mira, primero que el gobierno de Israel ha tenido la inteligencia, creo yo, de no declarar algo que es imposible de conseguir, y es erradicar a Hamas. Ujú. Erradicar una ideología, erradicar la ideología de Hamas, de Hezbollah, es realmente muy complicado, porque no es solamente aquel soldado o aquel hospital que se levantó en nombre y a favor de Hamas. Es toda una forma de vida y toda una educación que comienza este adoctrinamiento desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, tú a un grupo terrorista puedes, sí, debilitarlo militarmente, debilitarlo ideológicamente, debilitarlo en sus infraestructuras. Es complicado declarar que lo vas a hacer desaparecer. Entonces, este radicalismo islámico, chiita o de proxies de los chiitas, comienza en los años 80 y se desarrolla muchísimo hace 20 años, como si fuese un pulpo, en donde la cabeza del pulpo es Irán y cada brazo del pulpo tiene distintos tamaños. Algunos no son muy fuertes como las milicias chiitas en Irak, otros son una pandilla como los hutíes en Yemen y otros son un ejército fuerte como era Hezbollah. El 7 de octubre lo que hizo fue sacarnos a todos de alguna manera del armario, porque todos sabíamos que había una guerra oculta entre Ujú, Israel e Irán. ujú. Pero de pronto el 7 de octubre hizo que Israel tenga que decidir, bien, vamos ante todo por los brazos del pulpo, y me parece que estamos directo hacia un enfrentamiento entre la cabeza del pulpo, Irán, y el Estado de Israel. Claro, y ha habido ataques importantísimos a esas cabezas, ¿no? Al liderazgo, por ejemplo, de Hezbollah recientemente, a quien iba a asumir, además entiendo, ¿no?, una función importante. Pero ahí la pregunta de cuando dices que es muy difícil acabar con este tipo de ideologías extremas, donde además consideran que Israel y los israelitas, los judíos no deben existir ni siquiera, ¿no?, en el planeta Tierra, pero y tampoco los cristianos, porque van también contra los cristianos, pero en definitiva, ¿hasta qué punto estas nuevas generaciones que comienzan incluso a manifestar apoyo a Israel en los ataques contra Hezbollah pueden eventualmente ya ser lo suficientemente poderosas para que en el debilitamiento o en la estrategia de debilitamiento del Hezbollah y de los radicales de Irán terminen desapareciendo? ¿Cómo lo ves tú? Como complejo, muy complejo. Uno de los errores que hicieron varias administraciones norteamericanas es pensar que se podía conquistar desde afuera e imponer una democracia. Bien, entonces lo que tú me estás diciendo es, después de estos toques fuertes en la cabeza, estos palazos que ha hecho el ejército de Israel matando a los líderes de Hezbollah y humillándolos, ¿no sería bueno y no sería lógico que la población se decida y se saque de encima
a esta lacra, como por ejemplo la población de Irán, que es mucho más occidental que el régimen de los ayatolás, ¿no es tiempo de que realmente los echen y tomen Ujú. control de su futuro? Bueno, lamentablemente para que haya esto determinado, tenés que tener varias cosas. Lo primero es que tenés que tener una cultura democrática en donde confías en la naturaleza del ser humano, Revolución Francesa, y también tenés clase media que quiere luchar por sus derechos. Entonces, no hay democracia cuando no hay ni revolución industrial y cuando no hay revolución francesa. Entonces, el Medio Oriente no es una zona democrática, así que esperar ese tipo de comportamiento es medio dificultoso. Pero hagamos un paralelismo con Venezuela y las protestas en Venezuela contra el régimen de Maduro. Ujú. Una persona puede ir y protestar contra el régimen. Y el régimen, si es más o menos astuto, va a prometer reformas. E incluso si lo presionás mucho, va a hacer reformas. Y en un momento determinado la población va a decir con las manos levantadas, no tengo nada más que perder, no tengo alternativa, dispárenme porque no puedo seguir viviendo acá. En ese momento el ejército tiene que decidir si mata a sus conciudadanos. Puede ser que el régimen de Maduro esté dispuesto a eso y la población levantó las manos y dijo no podemos más. No estoy seguro que llegamos ahí ya. Es lo mismo que no estoy seguro si en Irán ya estamos ahí. Vamos camino a eso. Entiendo. ¿Estamos ahí en el Líbano? No, no estamos ahí. Entonces es complicado. Otra vez, ¿se puede llegar a lo que estás planteando cuando la población dice no tengo alternativa? Prefiero que me mates a seguir viviendo de esta forma. Se puede llegar a eso también en la Franja de Gaza, a ver, con la población que incluso ya a un año del conflicto está también cuestionando con mucha fuerza lo que fue el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas y también el hecho de que los usen además como carne de cañón, que usen a las zonas residenciales como muro de contención y de protección. Menos, Entonces, Gladys, menos. Porque la Franja de Gaza tiene un fuerte apoyo, jamás. No es que era Hamas y otra cosa la población palestina. No, el apoyo a Hamas es sustancial en la Franja de Gaza. Diferentes en el Líbano cuando tenés 20% de cristianos que odian a Hezbollah, 30-35% de musulmanes sunitas que odian a Hezbollah, o distinto es en Irán, en donde la población es mucho más progre y mucho más pro-occidental que sus ayatolas. Entonces es diferente, ¿eh? entonces ahora me voy también a la población israelí porque desde el 7 de octubre también ha habido momentos de un poco más de entendimiento hacia las políticas de Netanyahu y otros momentos de reclamo. A un año de esta tragedia, ¿qué pide la población a Netanyahu y a la coalición de derecha? Te va a sorprender lo que te voy a decir, pero yo estoy convencido, y además lo veo en las encuestas, que si hay elecciones hoy en Israel, triunfa Benjamin Netanyahu. Triunfa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en todo momento que Israel toma una actitud proactiva y tiene éxito además, como el tema de los Vipers, la población apoya a Netanyahu, por más que él fue el responsable máximo del atentado del 7 de octubre, él era el primer ministro. Pero también la población diferencia que acá hay otros que tuvieron la culpa. Por ejemplo, la prensa israelí, por ejemplo, y en especial los generales que se confiaron demasiado, los servicios de inteligencia. La coalición de gobierno de Netanyahu es una coalición extraña en la historia de Israel, porque él es el más izquierdista de todo su gobierno. Exacto, pero tiene presión de lo que son pues, de la derecha extrema, incluso que podrían tener, se habla de que tienen aspiraciones más allá de lo que es el debilitamiento de los grupos terroristas, también una aspiración territorial. Pero Gladys, el votante israelí, debido al 7 de octubre, se ha movido hacia la derecha. Mm. O sea que es probable que el próximo primer ministro venga de la derecha en Israel. Nuevamente, esté Netanyahu o no esté Netanyahu. La población hoy, el votante, quiere algo determinado. Volver a sus casas en el norte o en el sur, sabiendo que del otro lado de la frontera hay alguien que patalea. Bien, eso no significa que no haya protestas. Las protestas que hay en Israel son esencialmente de los familiares de los secuestrados, con total derecho y con total razón, y también de un grupo que ahora protesta por esto, que acabo de nombrar, pero antes protestaba por la reforma judicial y antes por el juicio en contra de Netanyahu y antes por el tema de las vacunas durante la pandemia. Esta gente, que equivale más o menos a 4 o 5 diputados del Parlamento de 120, están en contra de Netanyahu y punto. Y cada sábado se reúnen en Tel Aviv para expresar cuán en contra de Netanyahu están y reciben mucho apoyo de la prensa israelí.
Y para terminar, ya llevamos un año del 7 de octubre. ¿Qué estiman ustedes? ¿Qué crees tú, además, como especialista en estos temas, como periodista especializado en conflictos de Medio Oriente, podamos ver en los próximos meses? Primero, la guerra en la Franja de Gaza y en el Líbano va a continuar. Va a continuar con menos estridencias, o sea, más continuo y con golpes de más baja intensidad. Porque Israel tiene que destruir 3.000 kilómetros de túneles en el sur del Líbano y no tiene que permitir que jamás vuelva a levantar la cabeza. Entonces, eso significa que la guerra va a ser larga, puede ser 3, 5 años, no va a ser algo corto. Y lo segundo es que creo que Israel en este momento tomó la decisión estratégica de ir y golpear a la cabeza del pulpo, o sea, de atacar Irán. Creo que va a haber una escalada contra Irán. No estoy seguro, creo que no, de hecho, que se meta alguien más a defender a los iraníes. No lo veo a Rusia con los problemas que tiene metiéndose a defender a los ayatolas y tampoco menos aún lo veo a China. Claro, ¿y hasta qué punto tiene fuerza Irán para entrar en una guerra con Israel? Porque ya lo advirtieron, si Israel contraataca, luego de lo que fue ya el ataque por parte de ellos de misiles, ¿no?, a territorio israelí, han advertido que no tienen ningún problema y que van a entrar en una guerra con Israel. Entonces, ¿hasta qué punto la pueden mantener en el tiempo? Eso puede poner en peligro al régimen de los ayatolas. Por eso el Shah de Persia, el que es el hijo del rey exiliado, le mandó hace pocas horas un mensaje a la población que da a entender que es el momento de voltear al régimen. El régimen lo sabe eso. Entonces, meterte con Israel es crear las Mm, condiciones para que la crisis económica y la crisis de seguridad termine envalentonando a tu población. Si el régimen de los ayatolás es racional, no va a escalar el conflicto con Israel y va a soportar la embestida de manera silenciosa. entiendo. Gracias por haber estado con nosotros para este recuento importante de este conflicto, además que, como bien dices, viene escalando. Gabriel Ventasgal, hablando desde Jerusalén, periodista, además abogado, entre otras especialidades, y también en conflicto de Medio Oriente. Hacemos una pausa, en breve regresaremos.